me presento para los que no me conocen todavía o no han visto la clase de duelo. Mi nombre es Paula Palma, yo soy psicóloga clínica infanto-juvenil, trabajo en la unidad de terapia familiar del Hospital Calvo Maquena y estoy en la sede Oriente a cargo de algunos talleres. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, les doy la bienvenida a todos y todas, después le voy a pedir al doctor que se presente. Vamos a hacer una instancia de reflexión sincrónica sobre los temas que estaban puestos para el día de hoy, que es el TEA, el trastorno adaptativo y el duelo, ¿ya? Y bueno, posteriormente están los talleres, la instancia de talleres, pero la idea de ahora, de este espacio, es acoger las dudas que ustedes tengan y establecer algún tipo de diálogo o conversación respecto a esas dudas y temas que a nosotros nos parezcan también importantes para su práctica clínica dentro de estas temáticas. ¿Sí? Doc, si quiere presentarse. Muy bien, bienvenidas también a todas y todos a este encuentro virtual, ¿no? De temas que son tan interesantes. Yo me dedico a la parte de psiquiatría del niño y del adolescente, trabajo en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Chile y estoy encargado del programa de autismo en esta unidad. Y es uno de los programas universitarios que trata de poner al día, digamos, todo el conocimiento y tenemos un grupo de atención en esta clínica, ¿no? Entonces, esta es la idea como de poder transmitirle este tema que es tan relevante en estos momentos en que la sociedad ha aceptado más las diferencias, ¿no es cierto?, la discapacidad y vemos cada vez más, digamos, que se están diagnosticando personas más tempranamente y acceden a los tratamientos. Así que espero que ustedes puedan acceder a los dos videos. Uno es el video de la YACAPAP, que estamos conversando recién. Ustedes pueden buscar los subtítulos y por eso que es muy importante que lo puedan ver. Dura 23 minutos. Y luego el video que yo lo grabé para complementar con algunos aspectos de Chile y de las cosas que se requiere del estudiante de medicina tenga como un logro de aprendizaje cuando egrese sobre TEA. Súper, bien. Ok, entonces vamos a abrir el espacio primero para alguna duda o comentario respecto a cualquiera de las dos clases. Si es que cuéntenos un poquitito como sus impresiones y con qué temas les parecen relevantes que podamos también ir resolviendo y conversando en conjunto. Hola, Hola. a mí me quedó una duda con la parte de los trastornos adaptativos y duelo. O sea, al final me quedé con la idea de que el duelo en el fondo no es un diagnóstico y los trastornos adaptativos sí son. Pero entonces el duelo es como una etiología para un trastorno adaptativo, por decir así. O sea, em, no me imagino cómo uno lo pone como en la historia. Es decir, si un niño tiene un duelo patológico, uno pone un trastorno adaptativo de bajo ánimo por duelo patológico o cómo se dice. Y también me cuesta cachar cuando el duelo pasa a ser como no fisiológico en el fondo y uno empieza a creer que el niño tiene un trastorno adaptativo, solo como por cuánta duración o si los síntomas son muy fuertes. Eso. Ok. Sí, bueno, lo que ocurre ahí es que los procesos de duelo son procesos tremendamente naturales dentro del continuo de la vida. Nosotros estamos constantemente sometidos, sobre todo en este espacio, ¿no? Como en lo que está ocurriendo ahora. Muchas personas están en proceso de duelo a propósito de lo que significa la pandemia, ¿no es cierto? Estamos pensando en aquellas personas que tienen familiares que han fallecido, pero también respecto, que no es el tipo de duelo que abordamos en la clase, pero creo que sí es importante, el duelo por las pérdidas de los espacios, los roles. Mucha gente se quedó sin trabajo, muchos niños, niñas y adolescentes están sin ir a la escuela y por lo tanto no tienen contacto social. Entonces, referente a tu pregunta, el duelo efectivamente no es un diagnóstico, ¿no? No es un trastorno. Por lo tanto, se codifica dentro de la parte diagnóstica del CIE-10 o el DSM-5, ¿ya?
Más bien se trata como de una forma comprensiva de entender la sintomatología que alguien pueda estar teniendo, ¿ya? Es decir, tú no pones duelo patológico, por ejemplo, pero puedes poner efectivamente que el proceso de duelo que está viviendo una familia está interfiriendo en la salud mental de ese niño o niña adolescente que tú estás viendo, ¿ya? De ese punto de vista, en el fondo, coincidiendo con lo que comentábamos en la clase, no se trata de un diagnóstico, sino que se trata de una condición. Puede ocurrir que efectivamente un trastorno, o sea, un duelo, por la intensidad de sus síntomas, acuérdense que ahí hay un tema cronológico también, ¿no es cierto? Que por la intensidad de sus síntomas requiera de tratamiento, requiera de apoyo, ¿ya? Sin necesariamente convertirse en un duelo patológico. O sea, en el fondo, de alguna manera, esto va a estar comandado por la intensidad sintomática y el impacto que esto tenga en la vida cotidiana de las personas. Si es que efectivamente el impacto no es lo suficientemente limitante, ¿no? Como para seguir viviendo, probablemente no sea necesario generar algún tipo de tratamiento o alternativa, como en ese sentido. Lo que prima la mayoría de las veces tiene que ver con el manejo ambiental y la forma en que las familias pueden sostener ese proceso de duelo y vivenciarlo de manera conjunta, acompañada, ¿no? No sé si eso resuelve, no sé, además, doctor, si usted quisiera agregar algo respecto a esa pregunta, o Andrea, o Vivi, no lo sé. Sí, yo creo que es muy interesante lo que pregunta Lorenzo sobre esto, y es el dilema que se da en todos los trastornos y problemas. Cuando uno habla de duelo, estoy de acuerdo, digamos, que es una situación, ¿no es cierto?, que pasa en la vida, ¿no? Es como una reacción esperable que vamos a tener reacciones sobre eso. Y ayuda mucho poder diferenciarlo con una doble mirada, digamos, lo que es un problema de salud mental y lo que es un trastorno o una enfermedad, ¿ya? Y esto se pueden cruzar estas dos dimensiones, ¿no? Porque un problema de salud mental, ¿no es cierto?, tiene que ver con desajustes que tenemos con nosotros mismos y nuestro entorno, y no necesariamente una enfermedad. Pero sin embargo, cuando altera nuestro funcionamiento, ya pasa a ser un trastorno, una situación. Entonces, si lo colocamos en dos dimensiones que se cruzan, uno tiene bastante más claro, ¿no es cierto?, cuando pasa a ser un proceso normal, lo que es un duelo, y de repente cuando traspasa nuestros mecanismos adaptativos, como dice Paula, ¿no es cierto?, de todas maneras, se producen alteraciones de varias funciones y nos dan síntomas, y ahí pasa a ser un trastorno. Que tenemos que verlo siempre cuando analizamos los casos del niño y las familias, tenemos que ver cuánto hay de la severidad del trastorno de salud mental, pero también de la enfermedad, cuánto hay de la dimensión de salud mental o de bienestar de la persona. Son dos ejes que se cruzan. Súper. Gracias. A ti, muchas gracias. ¿Más dudas, más comentarios? Hola. Hola, Mariana. Buen día. Buenos días a todos. Yo tengo una pregunta respecto a duelo también, porque en la clase usted habla inicialmente como el duelo en general y después más centrado obviamente en niños, niñas y adolescentes. Y por ejemplo la parte de como de factores de riesgo, creo que era para como un duelo patológico, se hablaba de lo evolutivo y usted menciona las pérdidas tempranas porque tienden a ser más complejas. Pero mi duda ahí es cómo entra un poco eso en los niños, porque yo entendí como pérdidas tempranas, no sé, por ejemplo la pérdida de un hijo, o para un niño la pérdida de un padre un poco prematura, o sea, como fuera de lo esperado, quizás como en lo fisiológico. Pero también como se hablaban como las concepciones de la muerte en los niños según la edad, como que no sé si entra ahí un poco como la pérdida prematura. Pregunto, no sé, por ejemplo, yo tengo una sobrina chiquitita de 5 años y cuando falleció mi abuela, su bisabuela,
no sé si lo logró comprender, por ejemplo, bueno, es por un caso en particular que me surge la duda, pero no sé si es por cuánto lo logran comprender o no, o en general solo como por el tema como fisiológico, no fisiológico de la muerte. Sí, tú estás pensando, me da la impresión como en los otros componentes que circundan la comprensión de la muerte, no solamente como en el cese de las funciones fisiológicas, sino en lo que pasa en términos como afectivos, en el contacto con la persona, etcétera, ¿no? Ese es como tu punto de vista. Sí. ¿Y 5 años tenía tu sobrina? ¿Tiene? No, ahora tiene 16, esto fue hace mucho tiempo. Wow, ya. Ok, perfecto, sí. Sí, en particular, claro, ocurre que la muerte en realidad es algo que es bien difícil de entender y por lo tanto es muy difícil de explicar, ¿no? Porque uno puede hablar de cese de funciones fisiológicas para hablar de la muerte, pero eso explica, de alguna, me voy a poner acá un poco como más, menos científica tal vez, ¿no? Pero voy a hablar un poco más de la vivencia, que me parece que, no sé si te estoy interpretando bien, Mariana, que hacia allá está apuntando tu pregunta, ¿no? Claro, como la vivencia en el fondo de los niños, adolescentes y niñas también en general con respecto como al afecto quizá o la etapa o la comprensión de ellos que tienen en ese momento de la muerte, más allá de si la muerte fue de un anciano o de alguien joven, a eso me refiero. Sí, sí, claro. Gracias. Sí, bueno, lo que les iba a comentar es que una cosa es el entendimiento racional de la muerte, ¿no es cierto? Como el cese de lo fisiológico, el funcionamiento fisiológico del cuerpo y por lo tanto la ausencia de ese cuerpo, y otra cosa también es el entendimiento más emocional respecto a lo que significa que esa persona fallezca y ya no esté circundando mi entorno, ¿no? Y eso es una vivencia que es distinta porque está en el registro de la emoción, ¿ya? Cuando nosotros estábamos hablando de la fase del duelo en la clase que les mostraba yo, o las tareas del duelo, hablábamos que de pronto todas estas fases que se veían y que ha descrito Kübler-Ross, de alguna manera tienen una funcionalidad en el proceso de duelo. Cuando tenemos pequeños que están en la etapa preescolar, conversábamos también en la clase que el concepto de muerte no está del todo acabado, ¿ya? Por lo tanto, hay una comprensión que desde el punto de vista racional es difícil de entender, ¿ya? Como el cese de las funciones corporales, pero además es difícil entender la vivencia concreta de la ausencia del otro. Desde ese punto de vista, se esperan varias repercusiones en términos emocionales y afectivos. Es muy normal, por ejemplo, que los niños y niñas de esa etapa del desarrollo estén constantemente esperando que su pariente que falleció, por ejemplo, vuelva o llegue, o que se lo imaginen en el futuro haciendo ciertas cosas, o que pregunten constantemente. Por ejemplo, hay muchos niños que se les explica, tu abuelita está en el cielo, y entonces ven las estrellas, porque tienen un pensamiento concreto, ¿no es cierto? Entonces ven las estrellas y piensan, no, y ahí está mi abuelita, ¿no? Me estaba acordando incluso del ejemplo del Rey León, no sé si la vieron, no es demasiado asincrónico para ustedes, pero atemporal quise decir, pero en el fondo, claro, cuando Simba está mirando las estrellas, ve a su padre, que es Mufasa, que murió, ¿sí? Y entonces él conceptualiza que él está ahí, digamos. Y hay una vivencia emocional en torno a la pérdida, ¿no? Que en la película del Rey León, los que no la han visto, yo creo que tienen que verla, es muy importante. Es una película que yo creo, a mí parece, grafica muy bien el proceso de duelo, ¿no? De lo que significa como el duelo impacta la identidad. Ahora, tu sobrina era pequeñita, tenía 5 años, no podemos decir que esto no le afectó, digamos, ¿no? No le impactó. Probablemente la forma en que ella va creciendo va replanteando nuevas preguntas respecto al fallecimiento de su bisabuela, ¿no? ¿Quién era ella? ¿Cómo era la relación con ella? ¿De qué falleció? ¿No? Entonces ahora a los 16 probablemente se van a hacer preguntas súper distintas. Pero cuando los pequeños están en esa edad, digamos, y tienen una pérdida de algún referente parental importante, padre o madre, es súper importante la consecuencia afectiva que se da ahí, ¿no? Hay todo un proceso de identificación en el desarrollo infanto-juvenil con las figuras maternas o paternas, y hay más allá de la conceptualización de género, ¿no es cierto? Hay una funcionalidad por parte de cada rol
que se pierde en ese sentido. O sea, no se pierde solamente el cuerpo físico, no se pierde solamente la presencia, sino que además se pierde el rol y los afectos vinculados a lo concreto de esa relación. Se pierde lo cotidiano. Por eso yo insistí harto en la clase que en realidad los procesos de duelo son difíciles de entender y de conceptualizar. Podemos tener muchas conceptualizaciones, mucha teoría al respecto, ¿ya? Y que en el fondo lo que yo intenté ahí fue mostrarles lo que en el mundo infanto-juvenil hace sentido. Sin embargo, todos los duelos y todas las vivencias son individuales, son personales y además se van reeditando a lo largo de la vida, ¿ya? Entonces tú puedes hacer el ejercicio, si es que quisieras, digamos, de preguntarle a tu sobrina, que ahora tiene 16 años, qué piensa de esta muerte, qué piensa ahora de eso, ¿no? ¿Cómo se la vivió en ese minuto? ¿Cómo se la vive en este minuto? ¿Qué le pasaría ahora si alguien cercano falleciera, ¿no? Y uno va observando efectivamente que hay conceptualizaciones distintas de la muerte y del proceso y de la vivencia misma de la ausencia del otro. No sé si te contesté, Mariana. Sí, era eso, como un poco la evolución del duelo también, como van creciendo, van cambiando, bueno, todos los adultos también, pero los niños en particular tienen un cambio más importante, siento, o más evidente de las vivencias. Creo que era un poco eso. Gracias. Claro, no, gracias a ti. Yo quisiera disculpe. una cosa sobre lo que dice Mariana, porque es muy interesante cómo ella lo coloca el duelo, ¿no es cierto? La pregunta en etapas como el preescolar, digamos, que tiene una visión todavía no completa sobre la situación de la muerte y el duelo. Pero también yo quisiera llevarlos también a que piensen cómo es el duelo en otras condiciones. Y ahí yo creo que ustedes piensen en el trastorno autista, digamos, cómo vivencian ellos el duelo. ¿Ya? Y esto es meternos en otra manera de percibir el mundo. ¿Ya? En la manera, digamos, de que ellos no tienen podríamos decir, una conciencia social completa o distinta, entonces la forma como ellos ven la pérdida es distinta a lo que es el desarrollo psicológico normal, que conocemos poco. O sea, porque ellos también se desarrollan, tienen sus etapas, pero dentro de su condición. ¿Ya? Entonces la pérdida tiene un significado distinto para él. Seguramente la pérdida va a ser dado porque ve a otras personas que están alteradas, ¿no es cierto?, están angustiadas, pero el sentido social de la pérdida del afecto, de que la persona no está, no le llega en la misma forma como llega a la persona de un desarrollo neurotípico o normal, entre comillas. Así que es muy importante pensar en eso. Imagínense que la población es un 1%, ¿no es cierto?, que presenta trastorno del espectro autista. Y entonces tenemos que también, cuando nos hacen alguna pregunta, ¿cómo lo hago? Una de las cosas que uno tiene que decir, digamos, uno tiene que meterse al mundo. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay que preguntarle al niño porque está, o el adolescente, con su propia idea de la pérdida. Y muchas veces pasa como si no le pasara nada a ellos, pero están pendientes de lo que les sucede a los otros, a sus padres, al entorno. Porque obviamente que esto va a generar una alteración en sus padres, una alteración de las rutinas, y eso sí que le va a afectar a ellos, ¿no? Entonces hay que preguntar cómo es el mundo, meterse en el mundo de él, y sobre ese mundo, que uno lo puede entender parcialmente, ahí darle las indicaciones de apoyo. Así es. Y yo tengo una pregunta. Sí, ¿cuál es como la mejor manera de explicarle a un niño como de, no sé, 3 años, 4 años, la muerte de una persona muy cercana, por ejemplo, la mamá? ¿En qué condiciones murió esta mamá hipotética? Porque es súper compleja tu pregunta. Una enfermedad, por ejemplo. Bien. Bueno. Hay que jugar más con lo mágico, hay que ser más realista, o en general, lo digo yo, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo se ven mejores resultados como en la psique de un niño? Sí. Bien. Sí, bueno, primero decir que los resultados posteriores
en la psique de un niño o niña que ha sufrido de una pérdida tan temprana, de una figura tan significativa, van a depender de un montón de factores que vimos en la clase, ¿no? El primero es el tipo de relación que se establezca con esa figura cercana. Podría ser su mamá, pero podría no ser la cuidadora principal, por ejemplo, ¿no? También va a depender del tipo de muerte. En el caso de una enfermedad, también va a tener harto que ver si es que estuvo involucrada o involucrado en el proceso de enfermedad, ¿no? O si fue una enfermedad que fue mucho más violenta, digamos, un diagnóstico mucho más violento y efectivamente un fallecimiento más rápido. Tiene que ver también con el temperamento de este niño o niña y con todo el contexto familiar y social que pueda acompañar ese proceso de duelo. En general, o la regla general al menos que a mí me gusta ocupar, es que no debiese dar más información de la que piden. Esto porque los niños y niñas están en una etapa que es bastante concreta a esa edad y además de pronto los adultos nos hacemos mucha más complicación de lo que deberíamos hacernos para cuando un niño nos hace una pregunta de ese tipo. Más bien tiene que ver con ir contestando las preguntas de acuerdo a cómo vayan apareciendo, ¿no? Me estoy acordando, por ejemplo, de un paciente que tuve en la consulta hace años atrás, que a los 4 años perdió a su papá, le dio un infarto y mientras él estaba acostado en la cama con él, digamos, ¿no? Una situación que uno puede decir, chuta, es súper, en realidad, por supuesto, inesperada, muy dolorosa, un papá bien cercano, etc. Y recuerdo que la mamá le explicó que el papá ya no estaba acá, pero que igual lo estaba acompañando, ¿no? Y que siempre lo iba a acompañar, que es algo que tratamos de reforzar mucho como en la cosmovisión más occidental que tenemos de la muerte, ¿no? Y ese niño o niña, después cuando yo lo vi, a los 8 años, estaba empezando a tener como muchos temores que parecían injustificados. Entonces no se quería quedar solo en su pieza porque pensaba que el papá estaba ahí, ¿no? Como a propósito de la imagen más concreta. Y en realidad él después fue haciendo las preguntas que le iban surgiendo a propósito de la muerte de su padre. ¿Dónde está mi papá ahora? ¿Qué le pasó? ¿Por qué ya no va a estar más? ¿No? Entonces, finalmente tiene que ver con explicar que el componente esencial, que es la ausencia de la persona, quede claro, ¿ya? Y las circunstancias de la muerte es importante irlas como develando, desde mi punto de vista. De pronto Andrea, el doctor o la doctora Egaña pueden tener una visión distinta y si es así, súper bien que podamos como ponerlas en diálogo, ¿no? Pero que tiene que ver en realidad con ir un poco asumiendo, con darle espacio para que se vaya haciendo las preguntas que corresponden. Si el pequeño o pequeña a los 3 años no me pregunta, digamos, qué fue lo que pasó, ¿no? O cómo se murió, yo esperaría a que pasara un poco de tiempo e ir entregando información dosificada y de acuerdo a la etapa del desarrollo, siempre cuidando además la información que es importante que maneje y la que no, ¿ya? Y si fueran con circunstancias más o menos traumáticas, yo tendría resguardo, ¿no? No sé qué piensa el resto del equipo, si están, doctor, no sé cómo lo ve usted, o Andrea. Yo creo que es súper importante lo que señala Paula, porque además detrás de un niño en duelo también hay papás en duelo, hay una familia en duelo. Entonces a veces uno da una serie de pautas para cautelar al niño, pero los cuidadores principales por su propio proceso en duelo, muchas veces puede ser un hermano que falleció o sus propios padres, no están en condiciones de hacer o de dar todas las indicaciones importantes, abrir estos espacios, cosa que otras personas que son significativas también puedan ayudar a cautelar y acompañar los duelos, porque se sabe que después de 3 o 4 meses de pérdida, el apoyo social tiende a bajar. Estoy pensando en una viudez, en distintas instancias que pueden ocurrir, más en estos tiempos en que a raíz del COVID, por ejemplo, muchos de los rituales de despedida no se han podido hacer. Por lo tanto, en el fondo hay como un duelo sin cuerpo, porque claro, yo sé que lo enterraron, yo sé que pasó esto a grandes rasgos, pero no hemos podido estar en los rituales que son los espacios socialmente validados. Exacto. Para que compartamos la pena, la rabia, la impotencia y todos esos afectos. Y desde ahí también que hayan figuras que ayuden a los niños a organizarse, porque a veces los papás también, o los cuidadores se desregulan mucho desde su propia pena. Entonces, como dice Paula, es importante
acompañar, pero también acompañar a las otras personas que están en este proceso. No sé qué opina el resto del equipo. El niño quisiera, por ejemplo... Perdón, Javiera, quiero decir una sola cosa antes, que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, pero además como un mensaje para todos nosotros, porque a los médicos siempre nos pasa que queremos entregar buenas noticias, y en la vida en general uno quiere entregar buenas noticias. Y realmente también hay formas de cómo entregar malas noticias. Ustedes van a tener esos talleres también más adelante, me imagino, en los internados, la forma de cómo entregar malas noticias. Y a pesar de todas las cosas que uno puede cuidar para no causar un dolor extra, cuando uno comunica la muerte de alguien o cuando uno comunica una mala noticia, va a haber dolor y el sufrimiento es inevitable. O sea, no hay una forma de que ustedes le digan a alguien que falleció alguien querido y esa persona vaya a estar feliz. ¿Ya? O sea, y eso es lo primero que uno tiene que aceptar, que ustedes van a cuidar la forma de cómo decirlo para no causar un dolor extra, para ayudar en cómo va a ser el enfrentamiento de esa primera etapa de la muerte, pero va a haber dolor y va a haber sufrimiento de cualquier manera. Eso. Sí, yo quisiera como recalcar también el rol del médico frente a la muerte y en la comunicación, ¿no es cierto?, de situaciones de malas noticias, de alguna manera, como dice la doctora Egaña, en el sentido que nosotros también tenemos que, como médicos, aceptar la situación del morir, porque estamos muy preparados para salvar vidas, ¿no? Pero la situación de involucrarnos en el enfrentamiento a la muerte es una cosa que también debemos prepararnos, y a veces nos toca comunicar la situación del morir, y entonces en esa situación, ¿no es cierto?, tenemos que trabajar con lo que llamamos la compasión, o sea, cómo que se ha ido incorporando en nuestro lenguaje. Antes estaba como muy lejos de la medicina, la situación compasiva, pero realmente ahí aparece una capacidad que tenemos que desarrollar para poder compartir con los demás esta situación de que ya no basta. Y esto se ha dado especialmente en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, con el COVID, con la situación de comunicar a la familia, ¿no?, la situación del morir, y además en las situaciones tan especiales como se da el morir, porque mueren solas las personas del COVID, ¿no? Entonces solamente el contacto que tiene con las personas de salud es tan intenso, digamos, tan fuerte el impacto cuando uno lo va acumulando. Entonces son situaciones que tenemos que enfrentar, acompañar, ¿no?, y dar esas noticias, y la familia va a tener que hacer un proceso que ya ustedes lo vieron seguramente en la clase, del duelo, cómo se va dando. Entonces facilita mucho si hay una compañía, una compasión en ese momento, de que nosotros junto con la familia, en una situación de acoplamiento, podemos sentir el morir, y la pérdida y la pena que significa eso. Gracias, doctor. ¿Les parece si, como ya estamos en la mitad de nuestra instancia sincrónica, abrimos más el espacio, doctor? No sé si le parece a usted, a las preguntas y las reflexiones respecto al TEA. Sí, me parece excelente, pero hay una pregunta que quedó en el chat. Ah, sí. Yo también tengo una pregunta, por favor. Ok. Ya, revisa el suicidio. Ok, Paula, anda con tu pregunta y luego vemos la pregunta del chat. No hay problema. Ya, gracias. Es que me queda una duda con respecto a como a cuándo derivar en casos de duelo, porque entiendo que cuando tenemos un duelo patológico es necesario como una mayor intervención, pero mi duda es que, por ejemplo, en el apunte decía que si el duelo persiste de forma intensa y todo como el típico duelo patológico, había que derivarlo. Pero mi pregunta es si veo un caso, por ejemplo, en el que veo que el proceso de duelo no se está desarrollando. Por ejemplo, como que no avanza en las etapas o no lo está desarrollando. ¿También debería derivarlo? Sí, sí. Me parece que también lo conversamos en la clase, que la derivación... A ver, es importante entender el proceso de duelo y cómo este proceso de duelo, que es, comillas, normal, se podría transformar en un duelo, comillas, patológico, ¿no es cierto? Ahora bien, yo incluso me atrevo a decir que lo importante, más allá del apellido del duelo, es la interferencia y la intensidad de los síntomas y cómo la intensidad de esos síntomas interfieren o no en la vida cotidiana.
¿ya? Si es que, por ejemplo, estamos en un proceso de duelo que podría estar cursando con relativa, comillas, de nuevo, normalidad, ¿no? Pero hay una interferencia importante en la manifestación conductual. Por ejemplo, estoy pensando de un niño o una niña en el colegio que baja su rendimiento, que empieza a tener dificultades con sus pares, que tiene poco apoyo familiar, poco apoyo, pocos referentes adultos o cuidadores que sean capaces de contenerlo y ayudarle a estructurar el mundo sin esta persona que ya no está. Entonces ahí también es recomendable derivar, ¿no? Porque tiene que ver con esta derivación, se vincula mucho con ayudar y acompañar a esa persona que está en proceso de duelo, pero no solo a ese niño o niña, sino también a la familia por completo, ¿ya? Recordando que esto es como un proceso que es sistémico, es global, incorpora también al sistema educacional y cómo esa profesora, por ejemplo, o profesor, puede acoger a ese niño o niña que está con duelo, o está en un proceso de duelo importante. Lo mismo también en las otras áreas sociales, si va, por ejemplo, Scout, qué sé yo, ¿no? O participa de otro tipo de actividades. Y también se vincula mucho con las ideas que como sociedad tenemos respecto a la muerte. Si como sociedad estamos pensando que la muerte es un proceso, o que el proceso de duelo, por ejemplo, o estar triste, no es algo que está muy permitido, porque en realidad tenemos que ser más funcionales, entonces es importante también poder ir acompañando esas ideas y resignificarlas, pensando en que los duelos son instancias, son reacciones absolutamente normales y esperables a la pérdida de un ser querido, ¿ya? O a cualquier otro tipo de situaciones. También estaba mirando en el chat, efectivamente en la clase yo decía que el proceso de duelo es una reacción frente a la pérdida. ¿Qué tipo de pérdida? La pérdida que abordamos en la clase es pérdida por fallecimiento. Sin embargo, las pérdidas son múltiples a lo largo de la vida. No puede perder un trabajo, un rol social, ¿no? Una nacionalidad. Se puede perder relaciones de pareja, relaciones de amigos. Entonces es el proceso normal que ocurre luego en la pérdida. Si ese proceso, aunque esté dentro de los parámetros de lo esperable, ¿no? Está causando un malestar significativo, es importante derivar. Sobre todo en niños y niñas y adolescentes, ¿ya? A propósito de la vivencia de ellos acompañada por su entorno. ¿Sí? Sí, muchas ¿Sí? Súper. Bien. Y en el chat, hay otra pregunta además, ya. Si la muerte del cuidador o familiar fue por suicidio, ¿hay alguna sugerencia de cómo comunicarlo y abordarlo? Depende de la edad, depende. Es como, esta es la respuesta típica que damos los psicólogos y psicólogas frente a preguntas de este tipo. Depende, ¿no? Porque si es que la persona que está teniendo la pérdida tiene 16 años, la forma de comunicarlo es muy distinta si es un preescolar, ¿no? Lo que es importante es resguardar de alguna forma la cantidad de información que se da de acuerdo a la etapa del desarrollo. Ese es como el principio fundamental de la entrega de este tipo de noticias. Por lo tanto, si es que este fue un suicidio de la madre que se ahorcó, por ejemplo, ¿no? O que se tomó algunas pastillas, en el fondo, y el niño o niña tiene 16 años, por supuesto que va a querer saber qué fue lo que le ocurrió a su mamá, ¿no? Esto se va develando en la medida en que es necesario, en que la etapa del desarrollo también lo permite, ¿ya? Por lo menos así lo veo yo, como explicarle a un preescolar de 5 años, que además no está preguntando que su mamá decidió quitarse la vida porque era infeliz, a los 5 años me parece que en realidad no entrega la información que tal vez se está pidiendo. Entonces a lo largo de la vida uno va resignificando a medida de que los niños, niñas y adolescentes van estableciendo preguntas o puntuaciones, dudas respecto al proceso de muerte, ¿ya? Y necesariamente en el proceso de duelo conlleva consecutivamente cada una. No. Yo ahí lo expliqué harto también en la clase. No, bajo ningún punto de vista. Elizabeth Kubler-Ross, ella hizo esta conceptualización de 5 etapas que tradicionalmente se dan en el proceso de duelo, ¿ya? Ahora bien, el sentido de estas 5 etapas es que cada etapa conlleva una funcionalidad en el momento de que se está en el duelo. Por ejemplo, la negación protege del dolor que se puede llegar a sentir cuando uno se da cuenta realmente de que esa pérdida no es transitoria, ¿no? Sino que es permanente. Entonces hay personas que efectivamente no cursan las 5 etapas y eso está muy bien, ¿sí? Por eso yo decía,
Hay tantos duelos en el mundo como personas existen en él. ¿Ya? Los duelos son idiosincráticos, están muy vinculados con el tipo de muerte, con el tipo de soporte que se tenga. ¿Ya? ¿Eso se consideraría duelo normal o cae en lo patológico? Si tenemos, por ejemplo, un niño o niña que eventualmente vemos que solo tiene conductas, ¿no? Más allá de lo patológico, no, que solamente tiene conductas externalizantes, violentas, ¿no es cierto? Luego del fallecimiento de alguien hace 2 años, digamos, y estas se mantienen en intensidad, se mantienen en frecuencia, probablemente sí. Tendríamos que ayudar a ese niño o niña a poder elaborar su pérdida de una manera alternativa. Vale decir, yo en la clase les explicaba también que debajo de la etapa más de la ira, ¿no es cierto?, hay mucho dolor, ¿ya? Tal vez ayudar a ese niño o niña a conectarse con el dolor, pero ojo, que como estamos hablando del mundo infanto-juvenil, hay que pensar en las condiciones de posibilidad que ese niño o niña tiene de conectarse con el dolor. Si está rodeado por familiares que en realidad no están conectados con lo que el duelo implica, entonces esta tarea va a ser súper difícil. Entonces yo no solamente pensaría en el trabajo individual de ese niño o niña, sino en esa familia, en el contexto circundante, ¿ya? Pero la respuesta es no, ¿no? Y no es patológico, es súper natural. Y es lo que hay que pensar, que cada persona vive lo que necesita vivir para poder elaborar ese proceso de duelo. Esa es la conceptualización de Kubler-Ross. ¿Sí? Súper. Ya, doctor. Yo quisiera agregar sobre este mismo tema y conectarlo con el tema de las discapacidades también, ¿no? En el sentido que uno de los aportes es que las personas puedan llegar finalmente a lo que dices tú, a integrar y aceptar la situación, ¿no es cierto?, de lo perdido, ¿no? Y esto lo vemos especialmente también cuando las personas tienen que enfrentar la situación de enfermedad del otro y especialmente la enfermedad crónica o condiciones crónicas. Entonces, cuando se le da el diagnóstico a alguien de una condición, por ejemplo, que tiene un autismo, tu hijo tiene un autismo, está en el autismo. Entonces, los papás tienen la expectativa de que su hijo va a ser un niño normal y que va a cumplir todas las etapas de desarrollo que conocen en la sociedad o en su familia, pero ahí se les corta esa expectativa que tienen y tienen la pérdida del hijo que ellos pensaban que iba a ser. Entonces es una situación muy dramática. Entonces, ¿cómo es fundamental que como médicos podamos colaborar para que ellos puedan llegar a entender esta condición y lo van a tener que sufrir y acompañarla en este sufrimiento para que realmente puedan llegar a una etapa posiblemente depresiva y luego la aceptación de allí, la verdadera aceptación y la ayuda que estas personas necesitan para poder incorporarse a la sociedad. A la medida que se mantiene un duelo y no hay una aceptación, que interfiere la participación de la familia en el proceso terapéutico de su hijo. Y no solamente en autismo, cualquier enfermedad crónica, ¿no es cierto?, que pone una discapacidad y uno tiene que enfrentarse a la pérdida, y ya no es el ideal que uno esperaba tener. Yo quisiera agregar algo a lo que está diciendo el doctor García, en el sentido de que muchas veces los padres, sobre todo en los cuadros de trastornos del neurodesarrollo, ya saben el diagnóstico de su hijo, pero en las distintas etapas evolutivas hay que volver a trabajar sobre las implicancias que tiene ese diagnóstico en el logro de la etapa evolutiva. En si pudieron entrar al colegio, qué pasa, por ejemplo, cuando emerge el desarrollo psicosexual, qué pasa cuando está el tema de los grupos de pares, porque de una u otra manera la implicancia del diagnóstico actualiza la situación de pérdida de este hijo ideal que estos papás traían. Y eso es algo que uno tiene que constantemente estar revisando, porque hay veces que las resistencias a las pautas de trabajo o a los acompañamientos tienen mucho que ver con eso. Y los papás te dicen, yo sé que tiene una discapacidad, o yo sé que tiene un autismo u otra patología. Dice, ya, entonces, en ese contexto, ¿qué esperas? Y ahí uno se da cuenta que hay cosas que están siendo difíciles y es normal que ocurran. Y obviamente hay que acompañar a esos papás, no solo desde la psiquiatría, de la salud mental, sino también en otras condiciones que van emergiendo. Así, esto es muy cierto, cómo se reactualizan, digamos, los duelos en diferentes etapas. A nosotros nos toca mucho ver cuando llega la adolescencia, por ejemplo, ya hay otras maneras
¿no es cierto?, de funcionar, y su hijo se ve más patente la discapacidad social especialmente, ¿no? Y ahí le viene el duelo que realmente no van a hacer lo que ellos pensaban que iban a hacer. Ahora tenemos que ver muy bien el rol que tenemos como médicos en términos de estas discapacidades y tener en cuenta qué nos pasa a nosotros. Nosotros en psicología y psiquiatría llamamos la contratransferencia, de comunicar esta situación. Y nosotros hicimos un estudio en la universidad sobre cómo percibían los padres la situación diagnóstica. Y ellos perciben que hay una demora inmensa en que los médicos o las personas que tendrían que ver con el desarrollo del niño se demoran en decirle el diagnóstico que ellos sospechan, ¿ya? Y generalmente hay 29 meses, o sea, más de 2 años de demora en poder colocarle un nombre a lo que tiene, ¿ya? Y ahí influye mucho al médico que, de un lado, no está bien capacitado para ver los signos precoces del autismo, pero también hay un proceso de comunicar una mala noticia, ¿no? Entonces, en eso tenemos que tener mucho cuidado. Y cuando hacemos un examen de desarrollo, tenemos que saber hacerlo y tenemos que comunicar tempranamente a los padres. Los padres, ellos tienen una visión muy precoz cuando un niño no está teniendo un desarrollo como el que se espera, ¿no? Y eso tenemos que llevarlo y completarlo con instrumentos que existen para poder hacer el diagnóstico y poder derivar lo más oportunamente posible, comunicando el diagnóstico y favoreciendo el proceso de duelo para que los padres lleguen a una aceptación y empiecen a trabajar muy precozmente. Pero en Chile tenemos una demora enorme, 2 años, más de 2 años, de pérdida de esa capacidad que va a condicionar el mejor desarrollo cognitivo y de lenguaje, que es fundamental en los problemas del espectro autista. Entonces yo quisiera unir también esta situación, ¿no es cierto?, que a nosotros nos pasa de postergar los diagnósticos, y eso sucede especialmente con los que están más cerca de ellos, que son los pediatras. Los pediatras son los que se demoran más en comunicar esto. Los que más hacen el diagnóstico finalmente son los especialistas del neuropediatra, el psiquiatra infantil, y el equipo de atención primaria, antes que los pediatras. Así que los que se dediquen a pediatría tienen que estar muy del ojo en la clase de la YACAPAP, que por favor los que llegaron atrasados, tienen que revisarla con los subtítulos en español, ¿no es cierto?, y poder entender bien la clase, porque hay instrumentos que podemos hacerlo a los 18 meses, en que se puede pasar un chat M o un chat F, que están ya validados aquí en Chile, y que se puede estar pasando en todos los servicios de salud, y lactante se puede explicar la sospecha, ¿no?, del trastorno del espectro autista, y si hay una sospecha, derivarlo al especialista según los requisitos que hay en cada servicio de salud, digamos, de los protocolos más bien, para hacerlo. Y también estar pendiente de los chicos, niñas especialmente, que tienen mejor desarrollo, mejor nivel intelectual, desarrollo del lenguaje, y que son tecnificados posteriormente, ¿no? Porque esos son más difíciles de diagnosticar y aparecen muy camuflados, especialmente las niñas que, digamos, tienen conductas como un poquito raras, ¿no?, como muy aisladas, un poco inadecuadas, etc. Y posteriormente la etapa de la escolaridad, de la ciencia básica, saltan a la luz. Entonces tenemos que ahí también saber cuáles son los signos principales para poder hacer el diagnóstico lo más temprano posible. Es un compromiso que tenemos que realizar, digamos, para que pueda tener un diagnóstico, ¿no? No sé si me gustaría que pudieran ustedes plantear algunos de los que han tenido experiencia, conocer personas dentro del espectro, o preguntas sobre esto que pudieran realizar ahora, ¿no? Profe, ¿puede repetir lo último? No entendí, que se escuchó un poco mal. ¿Qué es lo que quería plantear? No, la situación que ustedes plantean algunas preguntas sobre lo que tienen sobre el trastorno del espectro autista. Si han conocido personas del espectro o qué dudas tienen sobre la clase que algunos vieron. Yo tengo una. Es que, bueno, en el apunte y en la clase decían como que había cierta
como controversia respecto a si era bueno hacer screening universal en países no de alto ingreso. Entonces quería ver cómo estamos en Chile, como en cuanto a cuál es el tratamiento, si es bueno lo que podemos ofrecer en servicio público. Ya. Estaba diciéndole recién que actualmente hay unos screening que se trata de que sean universales en todos los desarrollos, en la evaluación de desarrollo del niño. En los servicios de atención primaria actualmente es obligatorio hacer una escala de desarrollo psicomotor para ver cómo están, digamos, a nivel de funciones más comunes, más básicas, como lenguaje, coordinación, comunicación, la parte social. Sin embargo, actualmente eso se puede complementar con otros instrumentos, que es lo que van a ver a la tarde, que es el CHAT-M, que se pasa de los 18 a 24 meses. Y este es un screening que debe ser universal para poder pesquisar a estos niños que pasan a ser niños de alto riesgo, que lo pueden ver las personas más especializadas. Y posteriormente, ustedes podrán utilizar otro tipo de instrumentos para las personas que son de riesgo, personas, digamos, que tienen dificultades de funcionamiento en la parte social o intelectual, en que hay que hacer unos instrumentos. Eso ¿qué es lo que permite esto? Identificar a chicos, ¿no es cierto?, para que empiecen un tratamiento intensivo y lo más precoz posible. Y esto tiene que ver con el desarrollo neurobiológico. Esto está comprobado que en la medida que si detectamos tempranamente con tratamientos intensivos, es posible que estos niños puedan tener un desarrollo bastante cercano a lo normal. Pero menos los cuales o menos hay 10% de niños que pueden lograr un desarrollo muy cercano a la normalidad. Y eso después está en toda una gama de funcionamiento que ha mejorado mucho en los últimos años. Pero como tú dices, las cosas aquí en Chile que se está haciendo escala de desarrollo psicomotor, ¿no? Que instrumento más específico, ¿no? Y aunque no está dentro de los programas totales de salud del niño, sí se está basando en el programa Chile Crece Contigo, ¿no? De forma universal, y todos los servicios de salud están capacitados en esto y lo van a ver a la tarde. No, claro, mi pregunta más iba en que si estamos ofreciendo buen tratamiento. En cuanto al tratamiento, estamos al debe, ¿no? Obviamente, en este momento hemos avanzado en la pesquisa temprana, pero las cosas de tratamiento están más atrasados porque son tratamientos más específicos. Sin embargo, actualmente en los servicios de salud se está incorporando la psicoeducación sobre los trastornos del desarrollo. Así como se ve depresión, alcoholismo, demencia, etc. También hay un programa de tratamiento y psicoeducación sobre los trastornos del desarrollo. ¿Qué es lo que se puede hacer en la vida diaria para trabajar estimulando el desarrollo de los niños en general y en especial también para los niños del espectro autista? Esto hace 4 años está en la capacitación en unos programas que se llama MHGAP, que son auspiciados por la Organización Mundial de la Salud, en que se trata de que las personas no especializadas tengan la posibilidad, o sea, cualquier profesional de salud y aún agentes comunitarios puedan trabajar en la pesquisa y primeras medidas para los chicos que tienen problemas de desarrollo. Pero cuando también es específico, estamos bastante atrás comparados con países en desarrollo en relación a esto. Ok, gracias. Actualmente vemos ya chicos y jóvenes que han alcanzado un nivel de desarrollo suficiente como para llegar a la universidad, ¿no? Y hay grupos de jóvenes que están apostando bastante para el conocimiento del autismo, del síndrome de Asperger en el lenguaje antiguo, sobre eso. Y tenemos, por ejemplo, en nuestro grupo de trabajo en la Clínica Psiquiátrica Universitaria, un chico Asperger
¿no? Que es ahora sociólogo, está trabajando en todo lo que es la inclusión social y también cómo apoyarlo en estudios superiores, en la inserción laboral, cómo le puede vivir bien en la universidad. Entonces está la capacidad de que ellos ya no solamente verlos como personas discapacitadas, sino la idea es cómo ellos se incorporan también al desarrollo de la sociedad aportando, ¿no? Y eso es bastante, y ahora no lo vemos tan infrecuentemente, cada vez está surgiendo más. Pero por otro lado, vemos los que se quedan en el camino porque no tienen la oportunidad, como dice el compañero, que no ha tenido un tratamiento eficaz y se quedó atrás, ¿no? Se quedó atrás en el lenguaje, se quedó atrás en la parte de aprendizaje, etc. Y el otro punto que hay que también tener muy en cuenta, y estos pacientes no solamente se quedan atrás en los aspectos psiquiátricos o en los aspectos de salud mental, sino que también se quedan atrás de la salud física. Y hay estudios que son muy importantes. Las personas con el trastorno del espectro autista mueren antes, ¿no? Y mueren más o menos 15 años antes. Y esto aumenta si el autismo tiene discapacidad intelectual. Y no mueren por el trastorno mismo. No hay una causa, digamos, que por un gen no sé cuánto receptor que la vida sea más corta, etcétera, sino que muere por no tener los cuidados de salud suficientes, porque mueren por causas comunes, ¿no? Por diabetes, por hipertensión, por infecciones, por septicemia, porque no tienen una atención de salud suficiente. Por eso que es muy importante que ellos estén en un seguimiento en los servicios de atención primaria en cuanto a la salud física, pero también mental, ¿no? Tenemos problemas en los niños que vayan al dentista, por ejemplo. Actualmente, por suerte, digamos, se están haciendo programas de cuidados especiales para los niños con discapacidad en la Escuela de Odontología de la Universidad de Chile, aquí al frente en Avenida La Paz, ¿no? Tienen un servicio especializado de atención para ellos. En la parte de oftalmología también hay un servicio especial, o sea, hay que prepararse a cuidados especiales para este tipo de niños, porque tienen hipersensorialidad para el dentista, a veces los ojos no se dejan examinar, entonces hay que saber cómo tratarlo para darle la atención de salud. Entonces, una parte importante es que nos preparemos cómo nosotros vamos a otorgar la salud con cuidados especiales, ¿no? Pero también el rol que aparece en la clase que ojalá puedan ver, les dejé, ¿cuál es el rol de ustedes? Y tenemos que disminuir la brecha del diagnóstico primero. O sea, tenemos que pesquisar, sospechar esto con instrumentos, con capacitación y derivar a un nivel secundario para que puedan ser trabajados precozmente. Pero también favorecer que sigan de seguimiento de la atención primaria. No es que se vayan al nivel secundario, sino que en el CESFAM, ¿no es cierto?, pueda tener sus atenciones de salud, ¿no?, en forma continua durante toda la vida. Doctor, hay un par de preguntas que son la misma en el fondo, en el chat. Hay una que dice, en personas con estos trastornos es mejor que se integren a escuelas, se me perdió, regulares o escuelas especiales, y la pregunta que está relacionada es en relación a la inserción escolar de estos chiquititos que son diagnosticados con TEA. ¿Es recomendable que asistan a colegios especializados o que asistan a colegios regulares? Bueno, ese es el gran dilema y el gran problema, ¿no? Ustedes han escuchado, digamos, toda la política de transformar la situación de las escuelas especiales, pasaron hacia las escuelas, digamos, con programas de integración que se llaman PIE, que incorporan a personas que tienen capacidades o diferencias, ¿no es cierto?, en el desarrollo neurobiológico. Pero la idea es llegar a la inclusión. La inclusión significa, digamos, que los sistemas educativos puedan hacer modificaciones para incluir a los niños según sus diferentes grados de capacidad, ¿no? Y este programa de inclusión es muy difícil, ¿no? Muy difícil, pero las cosas tienen que tender hacia allá. Entonces la idea, por lo menos actualmente, es que los programas PIE que están funcionando son programas de integración escolar, que los colegios regulares puedan funcionar suficientemente. Y actualmente se está trabajando para que puedan tener estos programas una capacitación, porque tienen fonoaudiólogas, psicólogas, terapeuta ocupacional,
para trabajar en el aula y trabajar en el colegio sobre sistemas de aprendizaje y sistemas de rehabilitación en el colegio. En otros países como Argentina, es muy fuerte el programa que tienen estos programas PIE o de inserción escolar especial o de hacer inclusión en trabajar, porque ellos van mucho tiempo ahí. Y imagínense que estos niños necesitan por lo menos unos 20, 25 horas a la semana de trabajo. Entonces en el colegio tiene que haber un sistema que los pueda apoyar. Aquí en Chile se está desarrollando, pero es una tarea en construcción, podríamos decir. Doc, otra pregunta. Dice, profe, a mí me llama la atención cómo abordar estos pacientes como médico general, sobre todo en APS o servicio de urgencia, frente a episodios de enfermedad orgánica como infecciones u otros. En estos casos, actualmente, ¿hay en APS algún protocolo formal o profesionales que capaciten que uno pueda usar para mejorar la atención? No sé si es necesario en APS avisar en diagnóstico primero, si no es paciente conocido o cómo se hace, con el fin de que tengan un tratamiento efectivo en el sistema público y no tengan que recurrir al privado. Súper buena la pregunta, porque esto solamente se ha desarrollado a niveles locales, pero no hay una normativa general para la atención a las personas con discapacidad, lamentablemente, ¿no? Por ejemplo, hay una experiencia muy interesante en Antofagasta, que la civilidad se organizó para capacitar a las personas de salud, ¿no? ¿Cómo es eso? A través, digamos, de una escuela especial diferencial que se capacitaron muy bien, fueron al extranjero y vieron cómo se atendían los servicios de salud, en los servicios de urgencia, los servicios dentales, aprendieron, estos son profesores diferenciales, ayudaron a los servicios de urgencia de Antofagasta, a los servicios dentales, cómo atender a estos niños, cómo sacarle sangre, porque es una función poder sacarle sangre, porque la hiperestesia que tienen, ¿no? Los dentistas, y actualmente están haciendo una labor comunitaria. O sea, la sociedad se ha movilizado, no es una labor solamente salud, sino que es una labor de la sociedad que se movilice para tener los mejores servicios. Y aquí, como yo les decía anteriormente, tenemos toda la experiencia de la atención en dental. La Escuela de Odontología de la Universidad de Chile hizo una capacitación con el Ministerio de Salud a todos los dentistas de atención primaria del país. Eso es increíble. Y eso es y ellos saben cómo atender a los niños con discapacidad, niños con retraso mental, problemas genéticos y principalmente autismo. Entonces, esa es una labor en que ustedes tienen que participar en relación a eso. Y en ese mismo sentido va el programa ministerial, el MHGAP, digamos, de desarrollar más, no solamente la psicoeducación, sino que acciones especiales a nivel local para atender a las personas con discapacidad. Bien, estamos sobre la hora ya. Nosotras tenemos talleres ahora, talleres con los alumnos. Recuerden que a las 11:45 viene el taller de TEA, de TEL y de I. Doctor, no sé si quiere agregar algo para cerrar. A mí, eso solo en Oriente, para que no se estresen los demás. Solo en Oriente. Claro, nosotras, Vivi y Paula, tenemos talleres solo en Oriente. Sur es en la tarde, así que no hay problema. Sí, no. Perdón, no quise aumentar su cortisol, pero en el fondo Vivi y yo tenemos talleres ahora. Doctor, no sé si quiere agregar algo como para ir cerrando. No, solamente la recomendación que vean la clase de la PAP con los subtítulos en español, es más amigable, 23 minutos, y el complemento de lo que sucede aquí en Chile también, que son aproximadamente el mismo tiempo. Por favor, para que estén bien preparados, échenle una miradita a los de la norte, digamos, a la tarde, que empiezan a las 2, creo, ¿no? Una cosa así. Sí. Bien. Lo que dice el doctor es súper importante, porque si no cuesta mucho realmente lograr los objetivos del taller si no han revisado el material antes, que es algo que conversamos con algunos delegados, también con los encargados de los grupos de taller, y no solo para esta clase, sino en general. Fundamental. Sí, bueno, agradecer la presencia y la participación de todas y de todos, del doctor también, ¿no es cierto? Como para poder conversar un poco, de Andrea, de Viviana, y bueno, nos estaremos encontrando en estas instancias de esta forma por mientras, ¿sí? Recordarles que el foro de la página está abierto para que ustedes puedan dejar sus inquietudes.
y ir resolviendo en el camino. ¿Sí? Que tengan muy buen día, buena semana todos y todas. Gracias, Doc. Gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes. Gracias.